Bueno, Miguel, pues muchas gracias por venir. La primera cuestión sería, por favor, si nos podías contar un poco quién eres. Bueno, me llamo Miguel Arana, soy estudiante de física teórica, estoy haciendo una tesis y poco más porque no he tenido una trayectoria así activista o metida mucho en el mundo de la política que me ha parecido. He estado bueno, en la universidad, en la asociación cultural, política o tal, pero bueno, nunca he estado metido en nada muy importante. O sea que el 15M me ha pillado un poco de... ¿En qué comisiones son en las que tú has participado? Al comienzo estaba en comisión legal, aunque no tengo nada que ver con el mundo legal, pero también había mucha gente ahí que no tiene nada que ver. Ahora estoy participando sobre todo en la Comisión Internacional y en una comisión que se llama Vox, que trata un poco de la democracia telemática y las nuevas formas de participación y tal. El Esas propongo son y las que esas más me cosas, he ¿no? centrado. Sí, propongo la página web y todo eso. Después hablaremos de ello. Vale, pues la primera pregunta es un poco la madre de todas las preguntas, que es la siguiente. ¿El movimiento 15M qué es lo que es? El movimiento 15M, ¿qué es lo que es? Complicada esa pregunta. Bueno, es que el movimiento 15M es complicado definirlo, creo. Es un movimiento mmm, que se define mucho quizás por sus formas de actuar más que por su contenido, ¿no? Es un movimiento que surge un poco, yo creo, como hartazgo de una situación política en la que la gente ya está cansado de unos políticos que no escuchan a la gente, que no hacen caso, esto de que no nos representan. Y es un movimiento que busca un poco invertir esa situación, devolverle un poco a la gente el poder de definir en qué mundo queremos vivir. Y mucho más allá de eso no sé si se puede definir, porque claro, todo está en permanente definición. Todo está abierto y todos sus cauces, su forma de funcionar, se basan precisamente en eso, en que todo el mundo tiene que poder participar, que las decisiones que se tomen y lo que decidamos que somos debe decidirse entre todos. Entonces al final se convierte mucho en un espacio de pensamiento, de propuesta, de decisión, poco definido y muy dinámico, muy en permanente definición. Más que eso, yo creo que es difícil ponerle etiquetas, es decir, esto es o esto no es. ¿Está vivo? Está vivo y eso es lo que le define, que esté continuamente vivo y continuamente decidiendo qué somos. Para mí eso es lo más importante. A pesar de que muchas veces que hay gente que pretende interpretarlo como si no fuera eso. Como si el movimiento ya viniera con unas etiquetas o con unos principios de entrada, ¿no? Gente que ya toma la palabra y habla en las asambleas como diciendo nosotros somos ya esto no hay que cuestionarlo, ¿no? Somos, yo qué sé, somos anticapitalistas, somos antinucleares, somos pro-palestinos, somos lo que sea, ¿no? Que quizás muchas de las cosas en general también lo somos, pero ¿no? Quizás como esta vieja izquierda un poco, ¿no? Que viene ya con el decálogo de lo que uno es y cree que, bueno, que esto es lo mismo, es una extensión de lo que venía siendo, ¿no? Un poco la política tradicional. Y me parece que eso es muy importante y está suponiendo a veces un problema luchar contra eso, ¿no? El no caer en las definiciones tan calcificadas, tan en piedra, ¿no? Sino que justamente no somos eso. Quizás coincidamos con muchas de esas cosas, pero bueno, vamos a decir entre todos lo que somos. Muy bien. Em, Me gustaría saber cómo llegaste tú al 15M. O sea, hay mucha gente, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía una trayectoria activista previa, ha sido mi primera historia y te cuento brevemente si quieres, para que comprendas quizás lo que me gustaría que me explicaras, ¿no? Yo tenía interés por la propiedad intelectual. Hice un documental, Copiados Malditos, después estaba la ley Sinde, empecé a hacer cierto activismo leve, pero activismo anti-ley Sinde. Después apareció el fenómeno de no les votes, que me siguió interesando y participé un poco y lo observé. Después me fascinó como estructura horizontal, como no era un partido, no era un sindicato, no es una asociación, que es lo que es. Después apareció, o me enteré de Juventud Sin Futuro, Democracia Real Ya igualmente, y la convocatoria del día 15. Yo fui el día 15 a la manifestación, porque no la convocaba un partido, porque no la convocaba un sindicato, por eso fui. Me encantó, me fui a mi casa, no me enteré de nada, y el día 16 vi y me fui a la plaza y me quedé ahí. Así es como yo he llegado al 15M. Entonces me gustaría si tú me podías hacer a lo mejor también una pequeña trayectoria de cómo has aparecido allí. Sí, bueno, yo eso, no he estado militando, nunca he militado en organizaciones más tradicionales de política. Estuve un tiempo metido en ATAC, un tiempo, pero al final, bueno, me salí por no terminar de sentirme cómodo, de ver que eso era lo que me motivaba. Pero en general, bueno, siempre me ha llamado la atención, siempre he estado como muy pendiente de qué se podía hacer, ¿no? Intentando buscar qué solución podíamos dar a todo esto, ¿no? A todo este mundo. Y para mí el 15M empieza un poco antes del 15M, empieza ya con un poco quizás el fenómeno
Anonymous, el fenómeno Wikileaks, ¿no? Cosas que empiezan a aparecer en Internet de repente como muy rompedoras, muy, muy diferentes y que yo creía que iban a explotar más. Esperaba que eso, cuando, por ejemplo, con el tema de Wikileaks, cuando se empezaron a filtrar más todos los papeles y tal, me extrañó que no se volviera una explosión, que la gente no saliera a la calle como diciendo qué locura, ¿cómo puede estar ocurriendo esto? Vamos a pararlo. Pero no terminó como de fraguar. Pero para mí eso es uno de los referentes importantes, como que ya empieza a marcar como otras trayectorias, otras formas de hacer las cosas. El fenómeno también del knowledge bot, estuve metido ahí también, participando, porque también me pareció como algo muy, muy llamativo, que era otra forma de hacer las cosas. Y cuando empezaron, claro, toda la revolución árabe en Egipto, Túnez y tal, fue una verdadera locura, ¿no? Yo lo seguía, recuerdo con algunos amigos, seguíamos muy atentamente las noticias mirando qué ocurría cada día, porque parecía que era algo increíble, ¿no? Algo que nunca habíamos imaginado y esperábamos que se extendiera a otros países, ¿no? De alguna forma sí que veíamos que sí nos parecía que era como muy natural que eso acabara calando en otros sitios, pero no surgía la oportunidad, ¿no? Todavía no llegaba a eclosionar. Y bueno, a mí justo, claro, antes del 15M lo de los bots me parecía lo más interesante y lo que tenía como más fuerza, ¿no? Que era un movimiento muy colectivo, ¿no? Con mucha gente, que cada uno daba su granito de arena, ¿no? También muy horizontal, muy anónimo, y eso me llamaba mucho la atención y me parecía que tenía mucha fuerza y quedaba también muy en el clavo de a dónde hay que atacar, ¿no? Que no se trata de izquierda contra derecha, sino que se trata de ir a otra cosa. Y yo en principio el 15M ni siquiera pretendía ir a la manifestación, porque el tema de las manifestaciones a mí ya me cansa demasiado, ¿no? Siempre manifestaciones una vez tras otra, y nunca ocurre nada, nunca se cambia nada, ¿no? No sirven de nada, ¿no? Al final, yo todas las manifestaciones que he ido en mi vida, muchísimas, y pues yo creo que ninguna ha conseguido nada realmente, ninguna ha conseguido un cambio sustancial que digamos, vale, este método funciona, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ni siquiera la de Irak, que fue la más grande y la más increíble, ¿no? Que fue algo muy especial y nada, ¿no? Una vez más fallamos, no paramos la guerra, no conseguimos ningún éxito. Y entonces yo la del 15M en principio tampoco me llamaba mucha atención, pero me empezó a llegar un poco la noticia de la manifestación por muchos canales, gente que en principio no estaba muy metida en cuestiones políticas, un poco así, ¿no? Despolitizada, de repente me decía, oye, va a ser la manifestación, esta manifestación y tal. Entonces pensé, bueno, igual esta manifestación es algo diferente, igual ocurre algo, ¿no? Algo que marca un poco la diferencia. Y bueno, fui a la manifestación con unos amigos y tal, y en principio la manifestación acabó como todas. Acabó y se acabó. No pasa nada, la gente se empezó a ir y tal. Y yo recuerdo que estábamos en la plaza sentados, había un grupito que estábamos ahí un poco como diciendo, no puede ser, ¿no? Esto no puede ser que acabe una vez más así, ¿no? Todas las veces, ¿no? Otra vez. Y entonces surgió esa idea de, bueno, ¿y si nos quedamos aquí? ¿Y si continuamos la manifestación? ¿No? Si nos quedamos a dormir aquí, como era más justo una semana antes de las elecciones, ¿no? Y aguantamos hasta el día de las elecciones. Y al principio era una idea que era un poco como un poco loca, ¿no? Cuando se empezó a comentar, ¿no? Entre la gente que estaba ahí era como, bueno, sí, vale, ¿por qué no? Pero cuando ya se veía que lo decíamos un poco en serio, ¿no? Que era como, bueno, que sí, que nos vamos a quedar. Bueno, de repente la gente le cambiaba la cara. La gente decía como, vale, venga, me apunto, ¿no? Y según, claro, iba creciendo el número, cada vez era más lógico y mejor idea que nos quedáramos ahí. Entonces, poco a poco se empezó a formar ese grupillo. Y entonces ya empezó todo, porque ya a partir de ese momento, cuando ya había un grupo que ya veía claro que sí, que había que quedarse, había que aguantar, ya empezó la organización de todo eso. Ya fue pensar como, bueno, cómo aguantamos esta noche, cómo lo difundimos, cómo traemos más gente y tal y tal. Pero ese pequeño momento en el que la gente dijo, venga, vale, ¿no? Que fue capaz de romper esa barrera de uno se manifiesta y ya, esa es la forma de actuar, ¿no? Y de repente esa idea nueva, que era un poco loca, ¿no? Era una idea porque no se duerme en las plazas, no se acampa en las plazas, eso que tampoco es ninguna gran locura, pero bueno, para los que estábamos ahí en principio era algo un poco diferente, ¿no? Y el poder tener esa nueva idea, ¿no? Y el decir, venga, dejamos todo y nos vamos a dedicar a esto, ¿no? Ya estamos hartos, ¿no? No podemos seguir aguantando estas cosas, hay que hacer algo que vaya un poco más allá. Y lo intentamos hacer, eso fue para mí el momento así más clave, ¿no? De ahí empezó todo. Y luego ya... ¿Eso a qué hora fue? Hubo, después de la manifestación, unos episodios de violencia y unos problemas por Callao. Sí. ¿Eso fue antes, después de eso? Eso fue después. O sea, primero hubo estos especies de violencia y pues lo mismo, gente pues que cree que las manifestaciones tienen que acabar como más movidas y tal. Y recuerdo sí que en Callao habían pegado a alguien, de hecho había como un charco de sangre por ahí, algo.
Y no, recuerdo que volvimos a la plaza, volvimos a Sol y hubo un pequeño enfrentamiento con la policía, que la gente se acercó y empezó a levantar las manos, a decir, estos son nuestras armas y tal. Y hubo una pequeña tensión con la policía, pero en determinado momento la policía se marchó. Y entonces simplemente nos quedamos en la plaza. Y fue, pues, no recuerdo la hora, pero bueno, pasó un buen rato, ya no quedaba tanta gente en la manifestación, cuando ya surgió la idea y se dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y qué cantidad de gente estaba allí? ¿Cuántos eran? Pues no éramos muchos. En el momento así más de clímax, igual éramos unas 100 personas o algo así. Al comienzo éramos muy poquitos. Pero bueno, también fuimos a Callao, buscamos a la gente que había ahí, ¿no? Quedamos... Así sí me acuerdo, fue a las 11 de hecho, porque recuerdo que habíamos quedado a las 11 en el Oso del Madroño para empezar a organizar todo eso. Y sí, no era mucha gente, alrededor de 100, y los que se quedaron esa noche fueron como 40 más o menos, que fueron los que aguantaron esa noche, y luego ya la siguiente noche recuerdo que fuimos unos como 250 por ahí, los que dormimos esa segunda noche, y ya fue esa madrugada la que ya se explotó todo y Sí, fue el una desalojo. locura. Claro. Mucha gente que piensa que la señora delegada del gobierno es nuestro principal asset del 15M. Totalmente. Yo recuerdo además, la primera noche fue muy divertido porque recuerdo que vino la Policía Nacional cuando estábamos ya empezando a hacer como la primera acampada, ¿no? Muy precaria, con unos palés y unos cartones que habíamos encontrado por ahí. Y vino un policía y recuerdo que fue una chica que es de la Comisión de Legal, que en ese momento ya se implicó en ese momento, y fue a hablar con la policía, con otra chica, decirle que bueno, que solo queríamos seguir un poco más, que bueno, que había que hablar la manifestación y en principio pretendíamos pasar la noche y tal. Y bueno, el policía le dijo que vale, que no había problema. Y entonces recuerdo ver a esas chicas viniendo hacia nosotros con una cara de una sonrisa, ¿no? Totalmente genial, diciendo, lo hemos conseguido, ¿no? Ha funcionado. Y el policía, claro, el policía de ese día debe estar volviéndose loco, ¿no? Porque el habernos dejado pasar esa noche fue lo que precipitó que el día siguiente ya se empezara a correr la voz de forma muy generalizada, viniera mucha más gente y ya esa segunda noche se explotara, ¿no? Cuando estabais ahí, ese 15M, después de la manifestación, a las tantas de la madrugada, hablando, organizando y tal, ¿tú qué pensabas que iba a pasar? O sea, estaba claro que os ibais a quedar ahí, el plan original era quedarse hasta las elecciones municipales, ¿no? Pero ¿cómo te imaginabas aquello? ¿Tú qué pensabas que iba a pasar? Supongo que en ningún caso te podías imaginar en las imágenes que hemos visto de esa Medina que teníamos allí. Yo no recuerdo que tuviera ninguna imagen especial. Sí que lo que recuerdo, y a mí eso sí me parece muy importante en general, es que la idea de que lo que había ocurrido en Egipto, que la gente había salido y había tomado las plazas, que eso se extendiera a otras plazas de forma masiva, como se puede extender, esa sí que la pensábamos, y sí que nos parecía algo como que podía ocurrir. Evidentemente no imaginábamos que iba a ocurrir a ese nivel, que se iba a desencadenar todo y tal, era más una idea un poco así, un poco fantasiosa, pero sí veíamos que podía ser realizable, ¿no? Con que se salía de los cauces normales y tal, era algo que se podía conseguir. Y para mí eso tiene mucha fuerza. Hay muchas ideas y mucha gente se le ocurren muchas ideas que al principio rompen mucho, son un poco locas y tal, pero algunas de esas ideas yo creo que se les ve el futuro, ¿no? Uno ve como que es realizable, ¿no? Que si uno piensa, ¿no? La gente que conoce y tal, se podría funcionar. Entonces, me parece que, aunque no hubiera una idea clara de hasta dónde se podía llegar, sí que me parece que confiábamos que era una idea que podía funcionar. Y eso me parece que es también muy importante a la hora de pensar qué vamos a hacer también, ¿no? ¿Qué nuevas ideas? ¿Cuáles son los siguientes pasos que tomar? Porque ahora estamos en una situación también muy estable en la que, bueno, se han producido muchos cambios, hemos avanzado mucho, pero queda todo por hacer. Y todavía no sabemos tampoco qué hay que hacer, ¿no? Hemos hecho asamblea, nos reunimos, pensamos, hacemos propuestas, pero ¿y ahora qué, no? ¿Cuál es el siguiente paso? Y me parece que quizás el siguiente paso puede venir de una idea un poco como esta, ¿no? Algo que incluso quizás rompa también con la misma estructura y con la misma idea de lo que estamos haciendo ahora, pero que veamos, sí, esto es un poco, va más allá y puede funcionar, ¿no? Y eso le da una fuerza, ¿no? El que vaya precisamente la idea un poco más allá, el que sea capaz de saltar sobre lo estándar y lo que ya vemos que en muchos casos no funciona, tiene una fuerza que es muy importante, ¿no? ¿Tú estabas solo aquella noche allí o esa primera noche o ibas en un grupo de gente? Yo estaba con un amigo, no, estaba con 3 amigos, de hecho. Y recuerdo una de las amigas que estaba ahí cuando empezó todo el asunto y cuando empezó la idea de, bueno, nos vamos a quedar a dormir y tal,
le pareció como una locura. Y dijo, bueno, o sea, vale, sí, venga. Se fue a su casa y al día siguiente, a los 2 días, recuerdo su correo diciendo, Dios mío, la que habéis montado, es que esto no me lo imaginaba, ¿no? Y sí, recuerdo que había otro amigo también que vivía cerca y le llamamos corriendo para que viniera y que se trajera el ordenador, que eso había que empezar a escribir correos y a mandar cosas y tal. Pero no mucha más gente, el resto de gente la conocía ahí. ¿Y qué tipo de gente era? ¿Era gente joven? ¿Eran, no sé cómo decirte, un perfil de activismo? No sé. Bueno, era gente joven sobre todo. Había bastante, la gente que había, yo creo que sí que tenía un perfil un poco más activista, más de izquierda tradicional, así política, reivindicativa. Recuerdo que estaba Willy Toledo, que esa primera noche se implicó mucho y recuerdo que vino con mantas y tal y se metió mucho, que también fue una pena porque, no sé, creo que fue la segunda noche o algo así, cuando ya empezó a crecer un poco la cosa, como que de alguna forma se le echó un poco, ¿no? Como ver una cara así familiar y como la gente, ¿no? Bueno, tal. Y fue una pena porque desde el comienzo se había implicado muy naturalmente y sin nada, ¿no? Pero claro, también entiendo que la fama a veces pues tiene esos problemas, ¿no? Pero sí, sobre todo era gente joven, quizás eso, claro, era gente que había ido a la manifestación, entonces entiendo que compartía un poco una visión del mundo más homogénea. Pero tú no percibiste ningún tipo de organización o de preparación. No. O sea, no había allí un... No había nada. No estaba Rubalcaba, por ejemplo. No. No, es que fue muy espontáneo. Fue la gente que justo estaba casualmente ahí. Algunos que a través de Twitter se enteraron y decidieron venir. Amigos de amigos que de repente lo leyeron, ¿no? Fue todo tan muy orgánico, no había nada preparado, ¿no? Y así salió también, que al principio era un caos. No se sabía cómo organizar eso porque no había una organización detrás, no había nadie que tuviera una idea de qué hacer con eso. Era como, bueno, ¿qué hacemos entre todos, no? De hecho, cómo surgió, esos primeros momentos era simplemente hablar entre nosotros y decir, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿A quién se le ocurre una idea, no? ¿Qué hacemos aquí, no? Pues entonces ya empiezan a surgir, bueno, lo primero es la infraestructura, ¿no? Vamos a buscar cartones, vamos a buscar algo para poder pasar la noche, pues si no nos morimos, ¿no? Lo segundo, pues inmediatamente uno, ¿no? Escribamos un manifiesto, ¿vale? Pues venga, el manifiesto, ¿no? Mandarlo por Twitter, hacer una página web. Pero todo iba surgiendo muy espontáneamente, ¿no? En ese momento. Las imágenes del vídeo que te comenté antes son de esa primera asamblea, yo entiendo, ¿no? La primera asamblea que tuviste. A mí me gustaría que me la describieras un poco. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo se organizó? ¿Qué cosas se dijeron? ¿Quizá qué ideas se desecharon? ¿O cómo...? Pues la verdad es que no recuerdo mucho cómo transcurrió toda esa asamblea. Recuerdo que fue muy poco burocratizada, digamos, ¿no? Ahora, en el 15 de Marrakech ya está todo más estructurado, como que tendemos a hacer las asambleas un poco rígidas, ¿no? Está el moderador, el turno de palabra, el acta, ¿no? Los turnos de palabra van, ¿no? En un orden más o menos riguroso, está un poco más ya todo establecido. Y en ese momento, era una asamblea en ese sentido, pero no era una asamblea formal, era simplemente que pues todos los que estábamos ahí teníamos que hablar, que todos queríamos dar nuestro punto de vista, ¿no? Decir cómo organizarlo, pero no era nada rígido, era muy natural, era como, bueno, pues claro, ¿no? Si esto lo hacemos entre todos, pues evidentemente, ¿no? La cuestión de no hay líderes, no hay nada que mande más, nadie ni siquiera lo planteó, ¿no? No se decidió, no se pensó, bueno, el método asambleario es el mejor método, no sé qué, era simplemente, la gente se juntó y dijo, bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Y la única forma de organizarnos era esa, ¿no? Es hablar. Entonces, pues cada uno iba dando su opinión de qué hacer, de cómo organizarnos y tal. Pero tampoco recuerdo muy bien cómo fueron todas las intervenciones, no sé. Claro, ha pasado tanto tiempo ya también que todas esas noches quedan un poco como una neblina, como si hubieran pasado hace años, ¿no? Ya han pasado 6 meses, pero ha sido tanto lo que básicamente entonces os encontrasteis entre vosotros muy rápido en la idea de quedaros allí y era una cosa ya como de organizar que nos quedamos aquí, ¿no? Claro, sí. Lo que fue, vamos a quedarnos esta noche aquí a acampar. Entonces pusimos una hora, ¿no? A las 11 nos reunimos en Sol y empezamos a organizar todo esto. Llegamos, casualmente había uno con un megáfono, lo empezamos a utilizar para hablar. Que es otra cosa que me encantó, o sea, en el sentido de que el megáfono, que se ha convertido en un icono para mucha gente como yo, que no lo contemplaba en su vida y ahora es como una forma, en esa primera asamblea ya vi un megáfono que a lo mejor ni hacía falta, no sé, porque estabais allí tan pocos que era un claro. poco... No, quizás no hacía mucha falta, pero surgió naturalmente. Había alguien con un megáfono y dijimos, bueno, pues para organizarnos mejor es lógico el megáfono. Y claro, y entonces ya empezamos a pensar cómo organizarnos, cómo sobrevivir, cómo montar el campamento, ¿no? Entonces era, pues, hay que buscar cartones, hay que, ¿no? Pues eso, escribir manifiesto, hay que mandarlo por internet, hay que, ¿no? Hacer toda esa llamada para que esto se extienda. Y sobre todo estamos preocupados de eso, ¿no? De cómo este campamento empieza a funcionar, ¿no? No una cosa de
no había un planteamiento político no, el manifiesto de ese día es una cosa muy sencilla de, bueno, ¿no? De búsqueda de como que la gente empiece a decidir, la horizontalidad, la no violencia, cosas muy sencillas, ¿no? No hay un decálogo político, ¿no? De esto es lo que queremos o estamos en contra de esto, no sé qué, ¿no? Muy de dentro, muy natural de lo que la gente realmente quiere, ¿no? Que es eso, es empezar a tomar las decisiones. Entonces, una vez definido simplemente eso que nos unía a todos, ya era, bueno, ¿cómo seguimos esto para adelante, ¿no? Entonces, era organizarse, y de hecho las primeras semanas, varias semanas del 15M, prácticamente nos dedicamos solo eso, a la organización. No había todavía un pensar realmente qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, ni nada, ¿no? Aunque empezaban ya a surgir todo esto de los consensos de mínimo, las decisiones, ¿no? Y nos preguntaban mucho, ¿no? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis? Pero sobre todo era cómo nos organizamos, porque había tanta gente que quería ayudar, ¿no? Venía gente de cualquier tipo de profesión, de cualquier tipo de ámbito, que decía, yo quiero colaborar con esto, ¿qué hago, no? Y no había una organización, no había nadie que dijera, bueno, sí, monta una comisión, haz tal cosa, ni tal, ¿no? Era como, bueno, había que inventarlo todo en el momento, ¿no? Entonces, eso llevó muchísimo tiempo, ¿no? Y es muy curioso ver que de otros países les ocurre lo mismo, ¿no? En Londres, en Nueva York y tal, acampadas que sus primeras semanas de vida están repitiendo el mismo proceso que nosotros, ¿no? Están, sobre todo, dedicándose a cómo se monta esa acampada, cómo se estructuran, cómo toda la gente empieza a organizarse para luego ya dar el paso a, bueno, ahora ya vamos a intentar centrarnos en algo más concreto, ¿no? En el vídeo, famoso, o bueno, famoso por mí porque es que no te puedes ni imaginar la frustración que me da haberme perdido eso, joder. O sea, yo no sabía nada y me fui a mi manifestación, que me resultó encantadora de decirlo. Además debía ser quizá la quinta manifestación que iba de mi vida. En los últimos 6 meses he ido a otras 150 o algo así. Y bueno, acabó la manifestación, llegamos allí, fantástico, y para casa, ¿no? Y no me enteré y me da como... Entonces el vídeo ese lo tengo así más o menos visto. Yo en ese vídeo salen varias personas y yo te veo a ti, que coges el megáfono y hablas. ¿Tú te acuerdas qué es lo que dijiste? ¿Qué quisiste comunicar? ¿Cuál fue tu punto ahí? ¿Qué le querías...? Yo creo que o sea, en ese momento no estaba intentando yo personalmente comunicar nada, era simplemente organización, porque todos en ese momento estábamos en esa situación. Era, venga, estamos aquí y ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Entonces era intentar poner un poco de orden y casualmente yo estoy ahí un poco en el megáfono y tal, pero no había nada, nadie estaba intentando comunicar nada en concreto ni nada, era simplemente cómo seguimos con esto para adelante. O sea, era logística lo que tú me has dicho. Era logística. Sabemos que esto puede tener un desarrollo brutal, sabemos que esto puede llegar a mucho, evidentemente no nos imaginamos la locura que podía ser, pero es una acción que es muy llamativa, que se puede sumar mucha gente, que además con las elecciones, ¿no?, puede tener mucho tirón. Y ya está, tenemos que organizarlo lo mejor posible para que venga todo el mundo, se sume y esto explote de alguna forma. ¿Se abrió la cuenta de Acampada Sol de Twitter esa misma noche? Se abrió la cuenta, no sé si la cuenta de Twitter, creo que sí, la cuenta de Twitter, la página web ya evidentemente se compró el dominio y se compró ya el dominio internacional, el Take the Square, ya previendo que se iba a explotar, que eso que ya es algo que ni me imaginaba, que íbamos a ser como el núcleo de luego de tantas cosas que van a ocurrir, ¿no? Yo aparecí en Acampada Sol el día siguiente. Creo, mirando los metadatos de las fotos, creo que la primera foto es de las 9:15 o algo así. Llegué allí, os vi enfrente del Rodilla, había ya un cartelito que ponía punto de información. Había una chica con el ordenador sentada en la puerta del Rodilla y en el suelo escribiendo también un texto con el pin del 3G, que fue muy interesante ver cómo ya... O sea, estábamos en Sol, pero estábamos en el mundo, ¿no? Claro, y ya me incluyo yo, fíjate. Llegué allí, hice 4 fotos, no sé qué tal, no comprendía lo que estaba pasando. Digo, hostia, esto es muy interesante. Y fue muy... Pero ya eres parte. Claro. ¿Cómo fue entonces ese...? Sí, te juro que me siento así. Después han pasado muchas cosas Claro, y hemos sido mucha parte de muchas cosas, pero en ese momento lo pienso ahora y era eso, ¿no? Me acuerdo también de esa primera asamblea a la que asistí, que fue quizá... Me acuerdo de una pequeña y una grande. Quizá una pequeña que era por la mañana, 11 y pico de la mañana o algo así, y después la de la tarde grande, que esa ya fue la primera, digamos, masificada, ¿no? O, bueno, no era de las grandes. ¿Cómo fue ese primer día entonces? Me explico. Así, ¿dormís o no dormís? Dormiríais nada. Pero bueno, se hace de día, te levantas y son las 9 o las 10 de la mañana. ¿Qué hicisteis? ¿Cómo seguisteis? ¿Cómo...? Pues a ver, cogiendo un poco los recuerdos que tengo, porque es muy, muy difuso los días, pero lo que sí recuerdo es despertarme. Porque eso fue un despertar totalmente único. Era la primera vez que de repente uno podía dormir en una plaza pública, que ahora ya lo vemos como muy normal, pero en ese momento era como muy extraño, era como que ¿dónde estamos durmiendo, no? Y recuerdo además despertarme al lado del Osi el Madroño, con esta calle, no sé cuál es, una que va como hacia el este de Madrid, ¿vale? Y recuerdo que por ahí estaba el amanecer y tal, y fue un despertar increíble, aunque también muy duro porque hacía un frío terrible. Y recuerdo cuando nos levantamos, alguien había traído café y estábamos todos tiritando, intentando
ver cómo sobrevivimos de ese momento. Y lo primero fue eso, coger calor, vernos las caras, ver cómo habíamos pasado la noche y ver, bueno, ahora cómo seguimos. Y sí que ahí ya empezó un poco más, la organización un poco más en serio. Ese día ya creo que ya se empiezan a formar las comisiones y tal, ya viene gente y se empezó el llamamiento. Y recuerdo que ahí también estábamos con el tema de un poco ya montar un poco más en serio el campamento. Había por lo visto un toldo, que no sé, creo que era de Casablanca o algo así, y estábamos como con la duda, que en ese momento era como la gran cuestión, ¿no? Si ponemos el toldo o no, ¿no? Porque si lo ponemos, la policía va a tener una excusa para echarnos, pero hay que ponerlo porque si no, nos morimos aquí y tal. Y era como el gran debate, ¿no? Sin imaginar todo lo que iba a venir después. Y sí, recuerdo que hicimos esa primera asamblea por la mañana, pero el resto del día, no sé, ya es muy confuso. Es como que se nos empieza un poco a ir de las manos todo, ¿no? Ya de repente empieza a llegar mucha gente, se empiezan a formar comisiones, se empieza a organizar la gente y uno ya muy bien no sabe a dónde va a ir eso. Yo tengo esa sensación al menos de descontrol, esto va muy rápido, no sé hacia dónde va, pero bueno, vamos a intentar ¿no? Ayudarte en todo lo posible y estar metido en todos los sitios y tal, ¿no? Pero ese primer momento cuando ya nos dividimos en comisiones, ¿no? Y bueno, pues tú vete ahí, trabaja, ¿no? En esto, tú en esto, tal. Ya era un poco locura, ya, a pesar de que todavía era muy pequeño y muy sencillo, ¿no? Pero comparado con lo que es ahora, que a pesar de que haya tantas comisiones y tantos grupos de trabajo, uno siente un poco como que ya está más estructurado, ¿no? Hay un sitio para buscar la información, hay toda una metodología para trabajar, para crear nuevas comisiones y tal, ¿no? Pero en esos primeros momentos no sabíamos cómo organizar nada de esto, ¿no? No teníamos tampoco ninguna experiencia ni nada, era como, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, una sensación un poco de vértigo había en esos momentos. Y luego ya el cómo lo organizamos en concreto ya no recuerdo muy bien. Sé que es eso, se formaron las primeras comisiones y ya... Ya estaba vivo, tío. Ya estaba vivo, claro. Estaba vivo haciendo lo que quería y todos los que estabais ahí o estábamos por ahí intentando ver cómo llegar. Además que me acuerdo de mi pensamiento. Para decir la verdad, yo no sé si es del mismo lunes o quizá del martes, pero uno de los muy primeros días estaba allí observando y diciendo, hostias, no entiendo qué está pasando, pero me gusta, me parece importante y quiero ayudar. Y bueno, yo tomé el papel de contarlo, ¿no? De contarlo desde fuera, no sé. Pero sí. Me resulta interesante, ¿no? Como desde muy al principio, muy pequeñito, ya el 15M tomó su propia autonomía orgánica y mucha gente lo que hicimos fue ayudar y seguirlo y arroparlo, yo qué sé. Claro, yo creo que va mucho en la línea de eso del non-botes, de esos ¿no? anónimos y todos esos movimientos que precisamente funcionan un poco así, ¿no? Cada uno da un poco su pequeña aportación, es todo muy horizontal y es una horizontalidad entendida muy naturalmente. No es una horizontalidad como dogma que tenemos que ser horizontales y entonces hay que crear una estructura, no sé qué, sino es que es lo natural, ¿no? Que cada uno ayuda como pueda y entre todos decidimos cómo lo montamos. Y claro, entonces de repente venía gente, igual, ¿no? Venían los abogados de repente y se creaba la comisión legal, porque bueno, era su forma de ayudar, ¿no? Y venía gente que sabía un poco más de ¿no? montar cosas y tal, y se formaba infraestructura, ¿no? Era todo muy así, muy natural, ¿no? Y eso a mí me gustó mucho. ¿Ese día tú te fuiste a casa o algo así, a ducharte? ¿O cómo fue tu...? A yo descansar, creo... supongo, ¿no? Porque la noche tuvo que ser... Yo creo que no. Esas primeras noches no descansamos nada. Yo creo que dormimos una media de como de 4 horas o algo así. Pero lo increíble es que estábamos totalmente frescos, energéticos al día siguiente, como si no pasara nada, ¿no? O sea, esos días, no sé cómo funcionan los cuerpos, pero algo muy raro pasó. Y yo creo que ese primer día, creo que volví a casa para coger el móvil, porque en ese momento de repente, claro, había ya una cantidad de información y coordinación que había que hacer, que era imposible, ¿no? Y de repente pues había que estar en conectado con todo el mundo. Y creo que ese primer día volví a casa por el móvil y a cambiarme ropa y poco más. Y ya volvimos a la segunda noche a dormir y... Y la segunda noche, vamos a ver entonces ahora, llegamos a la segunda noche, que es donde ya, digamos, que se ha enterado mucha más gente. Claro. Está la asamblea, que habría bastantes cientos de personas desde el lunes por la tarde. ¿Cómo es la segunda noche? Pues la segunda noche ya es otra experiencia, porque ya la plaza está llena de gente durmiendo, ¿no? De sacos y tal. Y es como estar o sea, ya la gente reconoce un poco, yo creo, lo que se está formando ahí. No se ve la magnitud, pero sí que es algo muy fuerte, ¿no? Entonces dormir con toda esa gente rodeado, metido en eso, ya tenemos otra fuerza, ¿no? Tenemos otra forma de enfrentarnos. Y de hecho ya cuando viene la policía y no sé, claro... Otra noche también dura porque nos vamos a dormir lo mismo a las 4 de la mañana, algo así, y 2 horas después de repente aparece la policía que nos va a desalojar, ¿no? O sea, si hay momentos yo duros que recuerdo despertar en mi vida, yo creo que son esos, ¿no? Dormir 2 horas, estar aterrado de frío y de repente levantarse y ver a la policía, ¿no? Y los gritos de que vienen, que nos van a echar y tal, y es como, Dios mío. ¿Para esa noche pusiste ya algún tipo de infraestructura? Había un primer toldo, ¿no? Que era... Sí, estaba el primer toldo, había como una
pequeña construcción que no llegaba tampoco a tienda porque era como muy baja, que es la que se había puesto el primer día. Y no recuerdo más que se había puesto, no sé si se había puesto, ya se había puesto en segundo toldo o algo así. Recuerdo ese primer toldo y tal, pero bueno, ya la infraestructura está avanzando. Pero todavía era muy, muy precario comparado con lo que vino el tercer día. Y había más gente, ¿no? Me has dicho que quizá como unos 200 o algo así, ¿no? Sí, esa noche durmiendo fuimos unos 250 o algo así. Porque además yo recuerdo que me levanté mi saco y más o menos conté un poco aproximadamente cuántos éramos, porque ya de repente eso se está volviendo otra cosa, ¿no? Y me parecía como una locura, ¿no? ¿Cuánta gente estamos aquí durmiendo en sol, ¿no? Y cuéntame el desalojo. ¿Cómo fue? Yo he oído además cosas distintas, ¿no? El desalojo nuevamente me volvió a pillar en mi cama Manchester del Ikea y... ¿Pero cómo fue? Bueno, pues llegaron un poco a eso, a traición a las 6 de la mañana mientras estábamos dormidos y, claro, inmediatamente los que estábamos en ese momento en la comisión legal nos pusimos a llamar a los abogados. Había un chico ahí que era abogado también, a ver qué hacíamos, qué se podía hacer, cómo reaccionábamos, qué es lo que hacer. Y entonces, bueno, llegaron, nos dijeron que había que levantarse, qué tal. Entonces, en ese momento la información era un poco contradictoria, porque teníamos una serie de teorías un poco fantásticas de que, bueno, si estábamos andando por la plaza, en el fondo no se consideraba concentración, entonces podíamos quedarnos. Hubo un momento totalmente de una ingenuidad totalmente maravillosa, que es cuando una chica de repente dice que esto es Cañada Real, podemos quedarnos, aquí se puede dormir, no hay problema, ¿no? Y la gente, ¿no? Aplaude, bien, bien, ¿no? Y en ese momento era como ¿de dónde está sacando esa información, no? ¿Cómo? Yo recuerdo estar hablando con los abogados y decirles, me están diciendo que esto es una Cañada Real, que nos podemos quedar, ¿no? Y preguntarle a la chica, ¿pero de dónde te sacas eso, no? ¿Cómo puede ser esto, tal? Y 2 segundos después, la policía inmediatamente, ¿no? Empezó a levantarnos diciendo, vale, sí, todo lo que queráis, ¿no? Pero fuera, ¿no? Y entonces ese momento fue un momento de mucha confusión, porque claro, por un lado estamos con los abogados intentando ver qué se podía hacer, pero tampoco había nada, ¿no? Nos podían dar una respuesta muy clara de nada que pudiéramos hacer. No estaba claro cómo resistir, no estaba claro si teníamos fuerza para aguantar, cogernos e intentar hacer una desobediencia así fuerte, ¿no? Y aguantar, si había que levantarse, si había que andar, como ellos nos decían, ¿no? Entonces había mucha confusión, ¿no? Y entonces ya empezaron un poco a levantar a la gente, a tironear, a tal. ¿No hubo una negociación con la policía? O sea, ¿no vinieron y dijeron tenéis 40 minutos para ir? Sí, nos dijeron, sí, nos pusieron como un plazo, nos dijeron, fueron yendo un poco por etapas, ¿no? Nos dijeron que no podíamos tener las cosas ahí, ¿no? Que las cosas... No fue... Lo primero que nos dijeron fue como que no podíamos dormir, que teníamos que levantarnos, pero que podíamos dejar las cosas ahí, que no pasaba nada, ¿no? Ya cuando nos levantamos nos dijeron como que teníamos que quitar las cosas. Fueron como poco a poco echándonos y sacando todo, ¿no? Y sí que nos daban un tiempo, pero claro, era un absurdo, ¿no? Porque nos decían, pues eso, cuando ya más o menos nos habían levantado y ya la gente la había empezado a dispersar y sacar de la plaza, ¿no? Los pocos que nos habíamos quedado un poco ahí, habíamos conseguido quedarnos a cuidar de las cosas que teníamos ahí, ¿no? Nuestro pequeño primer campamento. Pues de repente nos decían eso, ¿no? En media hora tenéis que tener todo esto fuera o lo tiramos, ¿no? Llevamos unos camiones y lo tiramos. Entonces era una locura, ¿no? Porque no teníamos, ¿no? Pues entonces de repente pues llamamos a alguien que tiene una furgoneta, por favor, puedes venir, que no podemos perder porque estaban todas las mochilas, estaba lo que la gente había traído, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un momento así de mucha locura y cuando ya, pues eso, nos cogieron todo y se lo llevaron, pues hubo un primer momento de caída, ¿no? De bajón, de bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo seguimos, no? ¿Hubo violencia o confrontación así física en este desalojo? No hubo una violencia de golpear muy fuerte o cosas así, ¿no? Sí que hubo, pues, empujones, ¿no? De tirones, ¿no? Gente que te cogían, te ponían así la mano, te empujaban para atrás, ¿no? Era, o sea, al menos para mí era muy violento esa situación, porque estar enfrentado, ¿no? Como nos iban sacando de la plaza, iban, ¿no? Creando una línea y nos iban empujando, ¿no? Muy fuerte, y nosotros intentábamos aguantar un poco, ¿no? Yendo hacia Callao, intentamos aguantar, seguir un poco por ahí, y ¿no? Iban empujando, ¿no? Con miradas muy duras, y ¿no? Que era una situación muy, muy, muy tensa, ¿no? No es que cargaran, no es que tuvieran pelotas de goma y tal, pero había una violencia en el ambiente, una violencia que uno no está acostumbrado tampoco, ¿no? Que igual sí la has vivido en otras manifestaciones, pero se vive de otra forma, ¿no? Es, bueno, los violentos, ¿no? Se encapuchan, se ponen tal, hay una lucha con la policía, pero uno se mantiene un poco al margen, o bueno, se puede acercar más o menos, pero es una violencia más de... Es como una especie de juego, una partida que se juega entre los violentos y la policía, pero esto era otra cosa, ¿no? Nos estaban sacando de ahí y... no sé, era un poco tenso y recuerdo que nosotros intentamos aguantar todo lo posible y entonces al llegar a Callao nos rodearon. Y en ese momento, nos dimos cuenta que no tenía sentido, que no sabíamos qué hacer.
Y pedimos que nos dejaran dispersarnos, que no tenía sentido. Bueno, nos dispersamos y ya está. Nos vamos a intentar volver a agruparnos y ya vemos cómo seguimos, ¿no? Y la policía en ese momento no nos dejó, nos dijo que no podíamos salir de ahí. Entonces fue una situación también muy tensa porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar, ¿no? Poco a poco iban sacando a la gente en grupos de 2 o de 3 y eso los iban llevando y en principio a la mayoría le estaban tomando la identificación, ¿no? Entonces también era una situación muy tensa porque parecía eso, que nos iban poco a poco identificando a todos, no sabíamos qué consecuencias podía tener eso y no nos dejaban irnos, que era también una situación muy difícil, ¿no? De repente estás rodeado por la policía y te dice, no, de aquí no te puedes ir, ¿no? Y a pesar de que no sabíamos, o creíamos en principio que no tenían derecho, ¿no? A retenernos ahí, que evidentemente si queríamos dispersarnos, ¿no? Pero no, nos retenían y nos iban sacando, ¿no? Poco a poco. Y eso, claro, también fue una situación muy tensa. Bueno, buena suerte, bueno, no sé si la suerte, pero que se gestionó bien por vuestra parte, ¿no? Porque es tan fácil que haya un golpe, no sé, que ha pasado muchas veces, ¿no? Que se monte el lío y digamos que se justifique, entrecomillado 1000 veces, lo voy a hacer en la cámara, entrecomillado, que se justifique esa acción por parte de la policía que no pasó. No pasó Claro. allí, no pasó en otras tantas ocasiones más grandes, ¿no? Claro. Y más... Sí, yo creo que el tema de la no violencia y que eso no tenía sentido, como que fue también muy natural. Es que ¿qué sentido tiene, no? Ponerte a pegar. Si ya, ellos tienen la fuerza, ¿no? No les vas a ganar por fuerza y no es una demostración de nada, no sacas nada, ¿no? Entonces, ni siquiera fue algo tampoco que se debatiera o que la gente dudara, simplemente cómo de fuertes somos para poder desobedecer, aguantar, resistir, ¿no? Algo muy natural. Sí que sé que hubo problemas con un chico, que hubo un pequeño enfrentamiento o algo así, y creo que ese chico todavía tiene cargos y está ahora en tema de juicios y tal, pero lo que pasa es que eso yo no lo vi ese momento, entonces tampoco sé muy bien cómo fue la violencia. Creo que no sé si él le pegaron una patada o le pegaron un golpe o algo así, o él reaccionó violentamente entonces le pegaron o algo así. Pero vamos, el resto de la gente lo único que estábamos intentando era aguantar, resistir y que... Es que tampoco había otra solución, es que... Y después, siguiendo un poco, y ya vamos a hablar de otras cosas porque, no sé, yo me emociono, pero yo me acuerdo de ese martes por la tarde, cuando ya apareció el mogollón de la gente, que fue de las cosas más alucinantes que yo he visto en mi vida. O sea, ¿tú qué pensaste? O sea, quiero decir Eso que tú fue- estabas también el lunes y... Eso fue increíble, eso fue una locura, eso. Pero no solo el martes, lo increíble fue que era el martes y el miércoles y el jueves, ¿no? Todos los días a las 8, ¿no? Que fue la primera hora que pusimos de, bueno, nos regrupamos en Sol a las 8 y intentamos reconstruir el campamento, ¿no? Todos los días a las 8 de repente llegaban, ¿no? Decenas de miles de personas. Eso sí que era totalmente incontrolable, eso no sabíamos qué hacer con eso y además había una sensación, recuerdo ya empezaron a poner carteles por toda la plaza, ¿no? Todos esos anuncios que había el Corte Inglés y tal, inmediatamente se taparon con miles de carteles y miles de cosas, ¿no? Recuerdo ese cartel de People of the World Rise Up, ¿no? Ya un llamamiento de levantaos, ¿no? Esto ya ha empezado, que se extienda por el resto del mundo, ¿no? Y la sensación, al menos para mí, era un poco esa, era como empieza una revolución. Esa primera semana podía ocurrir lo que sea. O sea, esa primera semana podía caer el gobierno, esa primera semana se podían levantar todas las plazas del mundo y empezar otra cosa. Esa primera semana podía ocurrir lo que sea, porque la fuerza era inagotable. No paraba de venir gente y no era como en una manifestación que es de alguna forma, bueno, es como un compromiso, ¿no? Uno va porque hay que ir un poco, ¿no? Y a veces como que cuesta y tal. No, es como que se veía que la gente quería, que necesitaba, ¿no? Que había algo que la gente tenía que estar y por mucho que hubiera problemas que no se pudiera organizar, que era un caos, porque era un caos absoluto las primeras semanas, ¿no? Daba igual, ¿no? La gente seguía viniendo como locos, intentando ofrecer, intentando ayudar, intentando hacer algo, ¿no? Estando simplemente alrededor, hablando, ¿no? Todo lo que se formó, no solo ya las concentraciones brutales de gente, simplemente estar ahí, gritar todos juntos y tal, ¿no? Sino durante el día, que el campamento estaba un poquitín más tranquilo, pero aún así había mucha gente y se formaban esos primeros corros, ¿no? Espontáneos de gente que se ponía a hablar de política, ¿no? A mí esos días me recordaba, yo vivía en Alemania entonces, pero el 11M me pilló aquí haciendo un curso. Y el día 12M, el día después del atentado, yo entré en la Puerta del Sol por la mañana y la imagen que vi, es que me acuerdo que uno de esos días, llegando por la calle Mayor, desde mi casa, uno de estos días de este 15M, vi exactamente la imagen que el 12M del 2004. Y eran grupos de ciudadanos de entre 4 y 15 por toda la plaza, unidos. Era más temprano de las 8 de la gran concentración, ¿no? Pero estaba todo el mundo allí hablando de política, hablando de sus asuntos. Y de repente tuve una especie de déjà vu, ¿no? De esto ya lo he visto yo. Y volvía a ser bello. Y todo el mundo estaba hablando, o sea, estábamos, ¿qué es lo que llevamos haciendo? Lo único que hemos hecho, nos reunimos en un espacio público a hablar de los asuntos de todos, nada más. Porque en el fondo es que tampoco sé si se puede hacer... ¿Qué otra cosa podemos hacer, no? Pues queremos organizar el mundo, ¿no? Queremos organizarlo entre todos, pues nos reunimos y hablamos. Sí, es que a mí eso es lo que más me impresionaba.
No recuerdo muy bien cómo lo fue el 12M, yo no tengo esa imagen grabada ahí, pero para mí era algo muy, muy fresco, con mucha energía, sobre todo porque no obedecía a ningún hecho concreto, a ningún problema que hubiera pasado, que era simplemente una respuesta a algo, ¿no? La gente estaba hablando de política en general. La gente estaba hablando de cómo se organizaban las cosas, ¿no? Por supuesto que, claro, uno tendía a hablar un poco de cómo funciona la política actualmente, ¿no? Y si los políticos tal y tal cosa y no sé qué, tal cual. Pero de repente se enfrentaban todas las posturas de vista, ¿no? Todos los puntos de vista, todas las posturas distintas se enfrentaban ahí y de forma muy natural, ¿no? Era la gente paseando por el campamento y de repente se encontraban a otros y se formaban corrillos, ¿no? Y gente mayor con gente joven y hablando, ¿no? Y porque tú crees que no sé qué y tal y cual. Y discusiones muy, muy interesantes, ¿no? Entonces se veía que la gente estaba con muchas ganas realmente, claro, de definir lo que es el mundo, ¿no? De hacer política, que es algo muy, muy que nos toca a todos mucho, ¿no? Que cómo nos organizamos en este planeta, cómo distribuimos las riquezas, cómo distribuimos todo, ¿no? Cómo funciona nuestro país, ¿no? Entonces es algo que en fondo a todos nos llega mucho, que todos queremos intervenir, pero claro, que la política tradicional ha hecho que al final eso se vuelva otra cosa, ¿no? Que estamos hartos, que no queremos ya saber nada porque no funciona, porque sabemos que hay miles de problemas, porque esta gente que nos dirige en el fondo nos lleva por sitios que no nos interesa, ¿no? Porque continuamente estamos perdiendo, ¿no? Es siempre cada vez más y trabajar más y perder derechos, y es un continuo agotarse, ¿no? Que todo está manipulado, que todo es muy, muy falso, ¿no? Y de repente había una política real. Una política de esa, de hablar en la plaza, ¿no? De encontrarse lo que hacían hace 2000 años, ¿no? Encontrarse en la plaza y hablar y debatir. Algo que habíamos perdido bastante y de repente, ¡guau! Se había, ¿no? Una explosión, ¿no? Y eso, claro, era otra locura, porque de repente se recuperaba la política. No sabíamos en qué iba a desembocar todo eso, ¿no? Esas primeras semanas, la verdad es que podía ocurrir cualquier cosa, eso es lo increíble. Y había unas imágenes y unos momentos que eran... Estaba hablando, no sé ya si fue hoy, creo que ayer, que entrevistamos a Juan Luis Sánchez, de una imagen que tengo yo en la retina, que fue un momento que veía yo como muchas cabezas. Ya estaba montado gran parte del Toldamen y toda la Medina y tal, pero de repente era ver muchas manos y tal, y yo creo que por la calle Carreta apareció una especie de sofá flotando en las manos de la gente. Era un sofá que flotaba y que entró allí dentro y... No sé, yo además disfrutaba mucho de campamento por las mañanas, digamos, cuando era más tranquilo. Te ibas para allá y te sentabas, no sé qué, la biblioteca se montó, fue... Bueno, vamos a intentar avanzar un poco. Es que no... Pero además, a mí lo que me pareció increíble es que tú igual te ibas un par de horas, porque eso, te ibas a casa a duchar o algo así, y de repente volvías y veías 3 comisiones nuevas. Y decías, ¿pero esto cuándo se ha creado? ¿Quién ha montado esto? ¿Quién tal, no? Pero incluso desde el punto de vista urbanístico, yo vivo a 300 metros de la Puerta del Sol, he dormido toda la noche en mi casa, entonces a mí me pasaba que yo me iba, yo qué sé, a las 2 de la mañana me iba a mi casa y a las 9 volvía. Fíjate, había cambios urbanísticos. Sí. Llegabas y había un tabique aquí o no sé qué. Y ya me acuerdo como de levantarme súper ansioso, ducharme e ir corriendo para allá a ver qué es lo que hay hoy. Y yo llegaba y me encontraba con la bola esa que montaron, la pelota esa, la semiesfera que había de metal, no sé qué. Y siempre cosas nuevas, siempre la guardería. La guardería era la mejor guardería de la Comunidad de Madrid, la mejor equipada, con los mejores profesionales, pero bueno. Y la librería, había gente jugando al ajedrez, ¿no? Eran cosas... Eso también era muy, muy interesante, el saber que no era solo como un movimiento político tradicional, ¿no? Que va, ¿no? A poner el impuesto, no sé qué, o no sé cuántos, ¿no? Que de repente la gente había recuperado la plaza y querían hacer lo que querían, ¿no? Entonces había gente que quería montar una biblioteca, ¿no? Y eso en sí no es algo tradicionalmente político, eso no es una respuesta a nada, ¿no? Pero es nuestro espacio, ¿no? Y de repente era un recuperar lo público, era entender de nuevo que lo público es eso, que lo público es lo que es de todos y entre todos decimos lo que es, ¿no? Que la plaza hasta antes del 15M era ese espacio porque tú pasabas para ir al restaurante de tal sitio o para ir a comprar tal cosa o no sé qué, era un espacio pequeño muerto. Comercio. Claro, y de repente se volvía un espacio totalmente vivo y totalmente por definir. Entonces, claro, ocurrían de repente todo el día nuevas cosas y nuevas actividades y había muchas también actividades de ocio y charlas y cosas porque la gente quería hacer cosas y quería moverse, ¿no? Y los pobres de infraestructura estaban los pobres atacados, ¿no? Haciendo mapas, intentando organizar y de repente, claro, movían comisiones de un lado para otro porque eso era una locura, la gente no podía pasar o de repente se quedaban situaciones peligrosísimas, que había embotellamientos, ¿no? ¿no? Y esos sí que trabajaron muchísimo, las primeras semanas era increíble verles cómo daban de energía y de trabajo. Vamos a intentar, a ver si soy capaz de salir un poco a lo general de nuestra experiencia personal, ¿no? Pero es que está aquí emocionante, yo que, joder, lo recuerdo y se me pone el vello de punta. Llevo 3 días aquí, de verdad, de un... En Acampada Sol, nosotros intentamos llegar al famoso consenso de mínimos, cosa que yo creo que se intentó hacer en otras ciudades y cosa que al final no pudimos, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuál sería tu consenso de mínimos? O formulado de otra forma, ¿tú qué crees que es lo que habría que cambiar
qué es lo que nos gusta de esta sociedad. Y además te voy a pedir también un ejercicio de que me identifiques cuál sería la cosa más urgente, la cosa que habría que hacer ya. Vale. Respecto al consenso de mínimos, yo no tengo tan claro que sea necesario que haya unos mínimos concretos. Lo que sí que creo que es importante es que hay que priorizar, eso está claro. Y me parece que además es un momento importante en el que el movimiento es como la siguiente fase a la que tenemos que pasar. Ahora mismo lo que ocurre es que hay muchas propuestas, muchas ideas, muchas acciones y tal, pero perdemos un poco de fuerza. Porque claro, ya no es la locura de las primeras semanas, ahora somos menos, cuesta que todo el mundo vaya a todos los sitios y colabore y tal. Entonces sí que se necesita una priorización. No sé si tanto coger unos mínimos y decir como estos son lo que queremos, pero al menos definir un poco qué es lo por donde queremos empezar. O qué es lo que nos parece más importante o más urgente. A mí personalmente me parece que los cambios más importantes y más urgentes realmente, porque son los fundamentales y los que luego dan lugar a muchos cambios, son los más estructurales. Entonces, en ese sentido, creo que son cambios de la propia estructura del sistema. Es decir, tenemos que tender hacia una democracia más verdadera, ¿no? Tenemos que tender a un sistema en el que la gente pueda definir cómo debe funcionar la sociedad, ¿no? El que luego decidamos que lo que queremos es poner un impuesto a las transacciones, que queremos subir para una renta básica, que queremos decir no sé qué de la energía renovable o lo que sea, eso para mí ya es un paso posterior, ¿no? Porque eso son victorias concretas que tan pronto además se ganan y se pierden, ¿no? Entonces a mí me parece que deberíamos centrarnos en lo esencial. Y lo esencial es eso, es que dejen de decidir por nosotros, que empiece a ser la gente la que decida cómo debe funcionar el mundo, ¿no? Y además es que me parece alucinante que en el momento tecnológico en el que estamos, en el momento de organización, ¿no? Donde uno está conectado con miles de personas a lo largo de todo el mundo, uno conoce al instante lo que está pensando la gran masa, ¿no? A través de fenómenos tipo los Twitter o ¿no? cosas por el estilo, ¿no? Uno puede enviar sus ideas a muchos sitios, ¿no? Que la política permanezca como en el siglo XVIII, ¿no? Totalmente aislada, totalmente desconectada de los ciudadanos, como si no hubiera, ¿no? Todos esos medios, todos esos canales, toda esa forma de preguntar qué es lo que queremos, ¿no? Y como desconfiando, como pensando que si la gente decidiera, iríamos a algo, ¿no? Negativo, ¿no? Esto que sale ahora Zapatero y dice, no, el referéndum, uy, qué suerte que no lo hemos hecho, ¿no? Porque como eso es un error, ¿no? Como va la gente a decidir, la gente no sabe, ¿no? En el fondo se demuestra que es justo lo contrario, ¿no? Que cuando la gente exige algo, lo que exige son cosas muy sensatas y muy normales, ¿no? Y cuando los políticos, estos totalmente desconectados y alejados de la gente, hacen cosas, pues no paran de hacer burradas ¿no? y de hacernos perder calidad de vida, perder derechos y tal, ¿no? Entonces, para mí la clave es tender hacia mecanismos de democracia verdadera, de que podamos, por ejemplo, convocar referéndums que sean referéndum vinculantes, ¿no? Un poco modelo suizo o algo así, ¿no? Que la gente pueda reunirse y decir, bueno, queremos hacer esto, lo votamos y se hace. Y no hay un intermediario, ni un político que decide si se hace o no, ¿no? Se hace. Y si tú crees que eso no se debe hacer, pues podrás convencernos a la gran mayoría de que no tiene sentido hacerlo, ¿no? Y más canales de participación, más canales de que nosotros definamos lo que tiene que ser todo. Y a mí me parece que una vez conseguido eso, todo lo demás viene una cosa tras otra, ¿no? Entonces, si nos pudiéramos centrar un poco más en eso y hacer más fuerza en eso, para mí eso sería como el mínimo fundamental. ¿Y no serías capaz de intentar enmarcarlo en algún tipo de iniciativa? Yo, por ejemplo, cuando me hago esta pregunta a mí mismo, yo pienso que una cosa fundamental que hay que hacer ya es el tema de Open Data, Open Access, ley de acceso a datos públicos. Yo pienso que eso, por ejemplo, si se hace bien y con voluntad, estrangularía la corrupción o dificultaría mucho. No... Claro, eso es una parte, pero eso es muy importante porque ayuda a eso, a que la gente esté informada y la gente pueda controlar realmente lo que está ocurriendo. El problema es que lo que observamos es que continuamente, aunque tenemos muy claro la gran mayoría lo que está ocurriendo y lo que queremos hacer, no ocurre, no se produce ese siguiente paso en lo que lo natural es que el político diga, perfecto, pues la sociedad quiere esto, lo hacemos. Entonces me parece que además de eso, que eso es algo totalmente fundamental, para que además la decisión pueda ser consciente de cómo funcionan las cosas, tiene que haber una capacidad ejecutiva de los ciudadanos. No vale solo con que estemos informados y sepamos lo que tenemos que hacer, tiene que haber algo que no puedan ponernos barreras, ¿no? Que no haya un cierto poder, gente que decida por nosotros y diga, no, esto no lo hacemos o esto sí, ¿no? Que sea nuestra decisión. Entonces, bueno, me parece que es compatible, que es complementario y son esas las dos cosas, pero sobre todo me parece más fundamental esa capacidad ejecutiva, ¿no? De proponer y también de controlar, ¿no? De que no estoy diciendo tampoco que no existan políticos que cambiemos,
Podemos tender a otros sistemas políticos, no lo sé. También es cuestión de reinventar, ¿no? Cómo queremos que sea la política. Pero entiendo que siempre es lógico que haya gente en la que delegar, ¿no? Ciertas tareas y tal, pero que siempre estén bajo control, ¿no? Que si ellos hacen algo, podamos decidir entre todos, no, te has equivocado, volvemos atrás, ¿no? Sí, tienes razón, soy un poco naif. En el sentido que pienso yo que cuando se descubra todo esto de la corrupción, no sé qué tal, se van a hacer cosas, pero a lo mejor no hacen nada. Nos quedamos igual. O sea, la cuestión es un poco esa, es lo que ocurrió con Wikileaks, ¿no? El momento de Wikileaks fue el momento en el que de repente se empezaron a saber verdades que eran para morirse, ¿no? ¿Cómo podía estar ocurriendo todo esto? Pero no ocurría nada, al día siguiente no ocurría nada, y yo lo esperaba, yo estaba esperando que, bueno, la gente, ¿no? O sea, vamos, todos de repente vamos a salir a la calle mañana y vamos a rodear el Parlamento y vamos a decir, bueno, se acabó, nos has estado tomando el pelo, pero no ocurría, ¿no? Fíjate que lo de Wikileaks para mí, fue uno de los landmarks, mi cambio en el concepto de ciudadanía, lo formulo así, ¿no? Yo seguía Wikileaks, bueno, como todo, mucho interés y tal, seguía especialmente la parte de propiedad intelectual, de ver cómo claramente el gobierno de Estados Unidos diseñó un timeline de cómo lo que había que hacer aquí, ¿vale? Pero están en concreto los cables del caso de Couso, ¿no? Que fue la cosa que de verdad me enfadó y cambió mi concepto, fue el primer clack de decir, esto no puede ser, qué panda de... Y lo que tú dices, hay que ir a quemar el Parlamento, o sea, menos rollo. Claro. Pero claro, yo no salía de mi casa y nadie salía y no quemamos nada. Es interesante, pero efectivamente en mi caso lo percibo igual y te digo, yo es una cosa que recuerdo y la frustración que sentía y la pena, sentía frustración y tristeza de leer esos cables, ¿no? Y pensar, ¿no? A esta familia cómo lo han estado mintiendo, ¿no? No, estamos haciendo todo lo posible y el americano le dice, no, lo paramos, no sé qué. ¿Cómo es posible que pase eso, no? Yo también ahora, comparando con el momento cuando yo surgí el 15M, entiendo también un poco la diferencia sustancial que hay el antes y el después. Porque antes lo que ocurría es que estábamos un poco solos todos. Todos teníamos muy claro que había que hacer cosas, pero en el fondo, yo como individuo, ¿qué hago? ¿No? En el pensamiento no era qué hacemos, porque en el fondo ese nosotros no sabes cómo contactar con ellos, ¿no? No sabes cómo organizarte, ¿no? Cómo se hace. Entonces uno pensaba, ¿qué hago yo? Y ese ¿qué hago yo frente a todo esto, ¿no? Es una cosa pues, que te deja al final muy sin alternativas. Pues no lo sé, no sé qué puedo hacer, no sé realmente, ¿no? Yo veo los cables y ¿qué? Me voy al Parlamento, pero yo solo no, pero ¿cómo organizo a todo el mundo para que salga, ¿no? Y si no se produce naturalmente, no hay forma, ¿no? Y de repente el 15M recupera un poco, aunque va mucho en esa línea de que la individualidad es muy importante y cada uno aporta, ¿no? Su pequeño papel y su grano de arena y tal, es también recuperar lo público, lo colectivo, ¿no? El entender que es algo que construimos entre todos. Y entonces, ahora, de alguna forma, yo siento que desde el movimiento, desde cómo se piensa es qué hacemos. Pero ya es un qué hacemos, de verdad es qué hacemos entre todos, ¿no? Y cómo nos organizamos todos, ¿no? Y es otra forma de enfrentarse a la situación. Entonces, si ahora surgiera, digamos, un Wikileaks o algo equivalente, la respuesta es mucho más sencilla porque ya sabemos que en el fondo, pues, lo primero que tenemos que hacer es esto, ¿no? Encontrarnos, juntarnos y decir, ¿qué hacemos, no? Es lo que hacemos en las asambleas continuamente, es juntarnos y decir, ¿y ahora qué? Pero hacerlos entre todos, ¿no? Y hablar y decir, bueno, ¿no? Y que, bueno, ya lo que surge en concreto ya es lo de menos, ¿no? Pues surgirían miles de ideas, unas muy locas, otras muy equivocadas, otras muy buenas, otras muy malas, pero lo importante es que ya lo que es básico es, primero lo que tenemos que hacer es juntarnos con los demás y ver qué hacer, ¿no? Y eso marca para mí una barrera totalmente, un salto cualitativo. Es más, incluso en Madrid aquí yo diría que ya tenemos incluso el sitio y la hora. Claro, exacto. Tenemos esa iconografía ahí, efectivamente. Claro. Bien, me gustaría que me contaras tu experiencia personal, qué es lo mejor que has vivido desde el pasado día 15 de mayo y qué es lo peor. Lo mejor supongo es las primeras semanas. Ese momento en el que realmente podía ocurrir todo, ¿no? Y todas las preocupaciones de uno, todos los problemas, todas las cuestiones menores, de repente desaparecían de tu vida, ¿no? O sea, yo recuerdo los primeros días, evidentemente, el trabajo no iba nadie, ¿no? Mi director de tesis estaba como alucinada diciendo, pero bueno, ¿esto dónde se mete? Porque de repente como que todo había perdido importancia, ¿no? Era como, estamos cambiando el mundo y podemos cambiarlo por primera vez, ¿no? Y esa sensación de esperanza de realmente podemos cambiarlo y puede ocurrir cualquier cosa y ahora se trata de definirlo, eso es algo único. Eso es algo único que no sé, no es comparable a nada que haya vivido, yo creo. Lo peor, yo creo, es pues enfrentarse igual a cosas, chocarse con cosas, chocarse con problemas que uno tampoco igual ni se había imaginado, ¿no? Estas
peleas que tenemos a veces, ¿no? Porque claro, cuando intentas organizar entre tanta gente, pues es muy, muy complicado decidir qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, pues surge, esto que comentaba antes, ¿no? Surge esta vieja izquierda, ¿no? Con sus ya definiciones de lo que hay que hacer, ¿no? O pequeñas minorías que en el fondo, pues eso, que intentan imponerse a los demás, ¿no? Y definir ya caminos y intentan un poco boicotear todo lo demás que se hace, ¿no? Que en vez de intentar construir entre todos, a veces intentan destruir para que solo el camino puro, ¿no? Avance y tal. Pues supone mucho desgaste y supone luchar contra algo que naturalmente no me imaginaba que ese iba a ser uno de los grandes problemas, ¿no? Al comienzo de las primeras semanas, yo lo que veía era como, bueno, hagámoslo todo, ¿no? Y tenía un poco esa sensación de que se podía hacer todo, ¿no? La gente que quería ser más reformista, por así decirlo, ¿no? Y quería simplemente cambiar 2 o 3 cosas del sistema actual que tenemos, pues tenía el espacio para hacerlo, ¿no? Y a por ello, ¿no? Y la gente que quería realmente reventarlo todo y cambiar el sistema y que no haya parlamento y no sé qué, también tenía el espacio, ¿no? Y era como, vamos a ayudarnos entre todos, vamos a apoyarnos todos y que todo salga para adelante, ¿no? Y que eso fuera avanzando y de repente como que se generara una atmósfera en la que parecía que ya no era posible todo eso, ¿no? Como que, bueno, pues había gente muy enquistada en lo suyo y que no quería, ¿no? Que las otras cosas funcionaran, ¿no? Que era como, bueno, pues ha supuesto mucho desgaste y supone unos continuos obstáculos, ¿no? En el cómo avanza esto. Y para mí eso es de las peores cosas, yo creo. Pero bueno, supongo que también es algo que se puede superar y que también tenemos que aprender a superar, ¿no? El cómo hacer esta nueva política, ¿no? Es algo también estamos reinventando nosotros y definiendo cómo debe ser, ¿no? Entonces también es normal que a veces estemos un poco atascados en formas de pensar y hacer las cosas, ¿no? Ya un poco caducas, ¿no? Pero bueno, que uno tiende a pensar como piensa siempre, ¿no? Entonces reinventarlo y cambiarlo todo de la noche a la mañana tampoco es posible, ¿no? Entonces también entiendo que es lógico, ¿no? No. Pero bueno, es enfrentarse de repente a ello de nuevas, ¿no? Cuando todo lo que estábamos construyendo al principio era todo tan increíble y tan realmente colectivo y tan, ¿no? Sin necesidad de estructura, sin necesidad de estar todo tan organizado, era todo muy natural, ¿no? Esa horizontalidad, ese que todos participábamos, ese, ¿no? Que todo es posible, que luego, claro, al final que se vuelva eso un poco más feo, ¿no? Pues deprime un poco, pero bueno. ¿A ti qué te parece que es lo más importante de todo lo que ha pasado? Lo más importante por ahora ha sido para mí ese reinventar un poco, recuperar la idea de espacio público de que es nuestro, y de que es nuestro naturalmente, ¿no? Y que salimos a la plaza porque es nuestra y hacemos lo que queremos ahí, ¿no? Y si queremos manifestarnos no tenemos que pedir permiso a nadie para... Salimos y nos manifestamos, ¿no? Que no tienen que, ¿no? Que empiezan las cosas a ser nuestras, ¿no? Esa diferencia de visión, ¿no? Antes parecía que era un poco siempre como estar pidiéndole al político que te diera algo, ¿no? Por favor, dame estos derechos, por favor, dame esto, no me quites esto, ¿no? Y ahora hay un poco más esa otra visión que, bueno, se entiende que el político tiene el poder, que al final, en este momento, es el que va a poder abrir una llave o no, pero como que es otra forma de verle en el sentido de que, bueno, él debería estar obedeciéndonos, ¿no? No es solo que, por favor, danos, sino... Vamos a definir lo que queremos nosotros y luego vamos a hacérselo entender y vamos a hacer que tiene que escuchar a la gente, ¿no? Entonces, ese cambio de perspectiva respecto, ¿no? a la sociedad, eso me parece importantísimo, ¿no? Y el solo hecho de haber recuperado el debate, que el debate sea lo esencial, que la gente salga a hablar hasta extenuarse, ¿no? Porque hay asambleas que son de 12 horas, ¿no? Y la gente aguanta, y al día siguiente otra y otra vez y hablar. Eso es algo para mí fundamental que estaba totalmente desaparecido. No existía esos espacios realmente donde la gente simplemente se juntaba a hablar y a decidir eso, cómo queremos funcionar, ¿no? Y eso para mí, ya solo eso es un gran logro. El problema es que me parece que no es suficiente. Quizás a la larga, si eso se mantiene, bueno, pues va cambiando la mentalidad de la gente en general y ya llega un momento en el que, bueno, se consigue cambiar, ¿no? Pero en este momento... pues no es suficiente, ¿no? Los que tienen el poder siguen mandando, siguen controlando, siguen continuamente, ¿no? El que nos cambiara la Constitución hace, ¿no? Ahora en verano así, ¿no? Sin preguntar, sin ni siquiera planteárselo, ¿no? Les da igual lo que ocurre en la calle, ¿no? Nosotros vamos a seguir funcionando así. Pues nos tiene también que no hacer que nos enamoremos de nosotros mismos y digamos, ¿no? Como qué maravilla, ya hemos cambiado todo, ¿no? Sino como, bueno, no vale con eso, ¿no? No vale con tener otra idea de cómo funcionan las cosas, no vale con hablar... Tenemos que inventar nuevas formas y tenemos que hacer algo que haga cambiar realmente la sociedad, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que queremos. Queremos que el mundo sea un lugar
un lugar razonable. Tampoco es que estamos pidiendo nada, una locura, ¿no? Un lugar razonable, un lugar donde la vida es algo digno, es algo que se lleva bien, que no hay, ¿no? Y cómo conseguir eso es muy complicado, ¿no? Por eso estamos ahora todos tan perdidos, lanzando tantas ideas. Pero yo creo que si conseguimos focalizar un poco en esa idea de que realmente tenemos que reinventarnos, tenemos que encontrar los nuevos métodos para conseguir todo eso, ¿no? Tenemos que ver qué hacemos. Yo creo que tarde o temprano vamos a encontrar las llaves adecuadas, ¿no? Siempre que nos centremos en qué es lo que queremos conseguir y nos focalicemos en conseguirlo, eso sale, ¿no? Esperemos. Inshallah. Tiene que salir, no es inevitable, no. Yo creo que el sistema de alguna forma, o sea, el sistema no tiene cabezas, el sistema funciona, es también muy orgánico, es muy inorgánico porque no hay nadie detrás igual manejando, ¿no? Y controlando y decidiendo, ¿no? Funciona un poco solo, entonces eso nos da esa posibilidad de poder pararlo y poder encontrar las grietas y poder, ¿no? Reventarlo y crear otra cosa, ¿no? Si hubiera realmente un anti-15M detrás, ¿no? Que se están encargando de que esto no funcione, no sé qué, pues entonces diría, bueno, igual no lo conseguimos, ¿no? Pero en el fondo, ¿no? Todo lo que funciona tan mal creo que es más un no poder controlar que otra cosa, ¿no? Entonces se trata de eso, de que ahora empecemos a tener esta sensación de que podemos controlarlo y encontramos los cauces y lo hagamos, ¿no? Pero creo que es inevitable, ¿no? No podemos no triunfar. Muy bien. Espérate, lo digo otra vez para que quede grabado. Patricia quiere saber la gestión de los medios de comunicación. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Cómo los medios de comunicación nos han tratado, han informado y han informado de ti, además en ocasiones, o de ti o contigo, ¿no? Pues en general la cuestión es que en esas primeras semanas no seguía mucho los medios. Primero porque estábamos totalmente entregados a lo que estaba ocurriendo y uno no tenía tiempo, o sea, las horas eran realmente escasas, estaba uno continuamente haciendo cosas. Y segundo porque tampoco tenía mucho sentido, era como si yo estoy viendo lo que está ocurriendo, no tengo necesidad de ir a mirar a ningún lado ni nada, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo es esto, ya está, ¿no? Pero sí que es cierto que las noticias que de vez en cuando te llegaban de algún sitio y tal, por lo general eran nefastas, era algo que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Y también, por ejemplo, al comienzo, cuando todavía esta exigencia, ¿no? De qué queréis hacer, ¿no? De qué sois, ¿no? Era también una exigencia muchas veces por parte de los propios medios de intentar definirlo, de intentar definir lo que estaba ocurriendo de una forma que no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo, ¿no? De intentar poner una serie de etiquetas y unos rótulos y ponerlo muy clarito cuando eso que estaba ocurriendo no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, no puedes ir a la realidad e imponerle un esquema que no tiene nada que ver con esa realidad, porque entonces sale algo distorsionado, ¿no? Es lo mismo, se necesita una revolución también en la forma de pensar en los propios medios. Se necesita un cambio en la forma de pensar en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces los medios también tienen que aprender a ver las cosas de otra forma, ¿no? Por suerte, los medios tradicionales, por así decirlo, cada vez son menos necesarios, porque ya tenemos internet, tenemos otras formas de comunicarnos, ¿no? Y esa primera semana también había una sensación de no estar dependiendo de los medios, de ir, ¿no? Buscando la noticia porque era importante, sino un poco ignorar un poco más los medios y decir, bueno, nosotros tenemos nuestros medios, tenemos nuestros canales, vamos a dar información y si queréis información os la damos, ¿no? Había portavoces que se iban rotando y que iban dando cosas, ¿no? Pero no vamos a entrar en juegos con vosotros, no vamos a estar buscando lo que queréis, no sé qué. No, esta es la noticia, esto es lo que ocurre, lo queréis, bien, si no, no pasa nada, porque ya funcionamos de otra forma, ¿no? Entonces, eso también me alegra y eso también ha permitido que esto funcione de la forma que ha funcionado, ¿no? Si solo tuviéramos los medios tradicionales, hubiera sido terrible, ¿no? La visión que se hubiera dado. Continuamente eso, la visión, aunque uno igual yo no veía claramente lo que estaba ocurriendo, sí que gente que no estaba metida en el movimiento, pues que solo seguía los medios, de repente te hablaba desde unas perspectivas que tú decías, no puede ser que te esté llegando esa imagen de lo que está ocurriendo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Bueno, no esperábamos menos tampoco. No esperábamos que los medios de repente se ponen a dar otra imagen de las cosas, pero bueno, cada vez nos hacen menos falta y eso es lo importante, ¿no? Muy bien, pues ya para acabar, no sé si hay algo que tú quieres agregar o reformular o te parece importante que nos haya dicho o es el momento. No, yo creo que... Muy bien. Pues muchas gracias y gracias por ayudarnos. A vosotros. Y por compartir esto.
surgía la oportunidad, ¿no? Todavía no llegaba a eclosionar. Y bueno, a mí justo, claro, antes del 15M lo de los botes me parecía lo más interesante y lo que tenía como más fuerza, ¿no? Que era un movimiento muy colectivo, ¿no? Con mucha gente, que cada uno daba su granito de arena, ¿no? También muy horizontal, muy anónimo, y eso me llamaba mucho la atención y me parecía que tenía mucha fuerza y quedaba también muy en el clavo de, bueno, de a dónde hay que atacar, ¿no? Que no se trata de izquierda contra derecha, sino que se trata de ir a otra cosa. Y yo en principio el 15M ni siquiera pretendía ir a la manifestación, porque el tema de las manifestaciones a mí ya me cansa demasiado, ¿no? Siempre manifestaciones una vez tras otra, y nunca ocurre nada, nunca se cambia nada, ¿no? No sirven de nada, ¿no? Al final, yo todas las manifestaciones que he ido en mi vida, muchísimas, y pues yo creo que ninguna ha conseguido nada realmente, ninguna ha conseguido un cambio sustancial que digamos, vale, este método funciona, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ni siquiera la de Irak, que fue la más grande y la más increíble, ¿no? Que era fue algo muy especial y nada, ¿no? Una vez más, fallamos, no paramos la guerra, no conseguimos ningún éxito. Y entonces yo la del 15M en principio tampoco me llamaba mucho la atención, pero me empezó a llegar un poco la noticia de la manifestación por muchos canales. Gente que en principio no estaba muy metida en cuestiones políticas, un poco así, ¿no? Despolitizada, de repente me decía, oye, va a ser la manifestación, esta manifestación y tal. Entonces pensé, bueno, igual esta manifestación es algo diferente, igual ocurre algo, ¿no? Algo que marca un poco la diferencia. Y bueno, fui a la manifestación con unos amigos y tal, y en principio la manifestación acabó como todas. Acabó y se acabó. No pasa nada, y la gente se empezó a ir y tal. Y yo recuerdo que estábamos en la plaza sentados, había un grupito que estábamos ahí un poco como diciendo, no puede ser, ¿no? Esto no puede ser que acabe una vez más así, ¿no? Todas las veces, ¿no? Otra vez. Y entonces surgió esa idea de, bueno, ¿y si nos quedamos aquí? ¿Y si continuamos la manifestación? ¿No? Si nos quedamos a dormir aquí, como era más justo una semana antes de las elecciones, ¿no? Y aguantamos hasta el día de las elecciones. Y al principio era una idea que era un poco como un poco loca, ¿no? Cuando se empezó a comentar, ¿no? La gente que estaba ahí era como, bueno, sí, vale, ¿por qué no? Pero cuando ya se veía que lo decíamos... Bueno, Miguel, pues muchas gracias por venir. La primera cuestión sería, por favor, si nos podías contar un poco quién eres. Bueno, me llamo Miguel Arana, soy estudiante de física teórica, estoy haciendo una tesis. Y poco más, porque no he tenido una trayectoria así activista o metida mucho en el mundo de la política que me ha parecido. He estado, bueno, en la universidad, en la asociación cultural, política o tal, pero bueno, nunca he estado metido en nada muy, muy importante. O sea que el 15M me ha pillado un poco de... ¿En qué comisiones son en las que tú has participado? Al comienzo estaba en comisión legal, aunque no tengo nada que ver con el mundo legal, pero también había mucha gente ahí que no tiene nada que ver. Ahora estoy participando sobre todo en la comisión internacional y en una comisión que se llama Vox, que trata un poco de la democracia telemática y las nuevas formas de participación y tal. Esas son las que más me he centrado. Sí, propongo una página web y todo eso. Después hablaremos de ello. Vale, pues la primera pregunta es un poco la madre de todas las preguntas, que es la siguiente. ¿El movimiento 15M qué es lo que es? El movimiento 15M, ¿qué es lo que es? Complicada esa pregunta. Bueno, es que el movimiento 15M... Es complicado definirlo, creo. Es un movimiento que se define mucho quizás por sus formas de actuar más que por su contenido, ¿no? Es un movimiento que surge un poco, yo creo, como hartazgo de una situación política en la que la gente ya está cansado de unos políticos que no escuchan a la gente, que no hacen caso, esto de que no nos representan. Y es un movimiento que busca un poco invertir esa situación, devolverle un poco a la gente el poder de definir en qué mundo queremos vivir. Y mucho más allá de eso no sé si se puede definir, porque claro, todo está en permanente definición. Todo está abierto y todos sus cauces, su forma de funcionar, se basan precisamente en eso, en que todo el mundo tiene que poder participar, que las decisiones que se tomen y lo que decidamos que somos debe decidirse entre todos.
Entonces al final se convierte mucho en un espacio de pensamiento, de propuesta, de decisión, poco definido y muy dinámico, muy en permanente definición. Más que eso, yo creo que es difícil ponerle etiquetas, es decir, esto es o esto no es. Está vivo. Está vivo y eso es lo que le define, que esté continuamente vivo y continuamente diciendo qué somos. Para mí eso es lo más importante. A pesar de que muchas veces que hay gente que pretende interpretarlo como si no fuera eso. Como si el movimiento ya viniera con unas etiquetas o con unos principios de entrada, ¿no? Gente que ya toma la palabra y habla en las asambleas como diciendo nosotros somos ya esto no hay que cuestionarlo, ¿no? Somos, yo qué sé, somos anticapitalistas, somos antinucleares, somos pro-palestinos, somos lo que sea, ¿no? Que quizás muchas de las cosas en general también lo somos, pero ¿no? Quizás como esta vieja izquierda un poco, ¿no? Que viene ya con el decálogo de lo que uno es y cree que, bueno, que esto es lo mismo, es una extensión de lo que venía siendo, ¿no? Un poco la política tradicional. Y me parece que eso es muy importante y está suponiendo a veces un problema luchar contra eso, ¿no? El no caer en las definiciones tan calcificadas, tan en piedra, ¿no? Sino que justamente no somos eso. Quizás coincidamos con muchas de esas cosas, pero bueno, vamos a decir entre todos lo que somos. Muy bien. Me gustaría saber cómo llegaste tú al 15M. O sea, hay mucha gente, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía una trayectoria activista previa, ha sido mi primera historia y te cuento brevemente si quieres, para que comprendas quizás lo que me gustaría que me explicaras, ¿no? Yo tenía interés por la propiedad intelectual. Hice un documental, Copiado Malditos. Es un poco en serio, ¿no? Que era como, bueno, que sí, que nos vamos a quedar. Bueno, de repente la gente le cambiaba la cara. La gente decía como, vale, venga, me apunto, ¿no? Y según, claro, iba creciendo el número, cada vez era más lógico y mejor idea que nos quedáramos ahí. Entonces, poco a poco se empezó a formar ese grupillo. Y entonces ya empezó todo, porque ya a partir de ese momento, cuando ya había un grupo que ya veía claro que sí, que había que quedarse, había que aguantar, ya empezó la organización de todo eso. Ya fue pensar como, bueno, cómo aguantamos esta noche, cómo lo difundimos, cómo traemos más gente y tal y tal. Pero ese pequeño momento en el que la gente dijo, venga, vale, ¿no? Que fue capaz de romper esa barrera de uno se manifiesta y ya, esa es la forma de actuar, ¿no? Y de repente esa idea nueva, que era un poco loca, ¿no? Era una idea porque no se duerme en las plazas, no se acampa en las plazas, eso no, que tampoco es ninguna gran locura, pero bueno, para los que estábamos ahí, en principio era algo un poco diferente, ¿no? Y el poder tener esa nueva idea, ¿no? Y el decir, venga, dejamos todo y nos vamos a dedicar a esto, ¿no? Ya estamos hartos, ¿no? No podemos seguir aguantando estas cosas, hay que hacer algo que vaya un poco más allá. Y lo intentamos hacer, eso fue para mí el momento así más clave, ¿no? De ahí empezó todo. Y luego ya... ¿Eso a qué hora fue? Hubo, después de la manifestación, unos episodios de violencia y unos problemas por Callao. Sí. ¿Eso fue antes, después de eso? Eso fue después. O sea, primero hubo estos especies de violencia y pues lo mismo, gente pues que cree que las manifestaciones tienen que acabar con más movidas y tal. Y recuerdo sí que en Callao habían pegado a alguien, de hecho había como un charco de sangre por ahí, algo. Y no, recuerdo que volvimos a la plaza, volvimos a Sol y hubo un pequeño enfrentamiento con la policía, que la gente se acercó y empezó a levantar las manos, a decir, estos son nuestras armas y tal. Y hubo una pequeña tensión con la policía, pero en determinado momento la policía se marchó. Y entonces simplemente nos quedamos en la plaza. Y fue, pues, no recuerdo la hora, pero bueno, pasó un buen rato, ya no quedaba tanta gente en la manifestación, cuando ya surgió la idea y se dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y qué cantidad de gente estaba allí? ¿Cuántos eran? Pues no éramos muchos. Después estaba la ley Sinde, empecé a hacer cierto activismo leve, pero activismo anti-ley Sinde. Después apareció el fenómeno de no les votes, que me siguió interesando y participé un poco y lo observé. Después me fascinó como estructura horizontal, como no era un partido, no era un sindicato, no es una asociación, que es lo que es. Después apareció, me enteré de Juventud Sin Futuro, Democracia Real ya igualmente, y la convocatoria del día 15. Yo fui el día 15 a la manifestación, porque no la convocaba un partido, porque no la convocaba un sindicato, por eso fui. Me encantó, me fui a mi casa, no me enteré de nada, y el día 16 vi y me fui a la plaza y me quedé ahí. Así es como yo he llegado al 15M. Entonces me gustaría si tú me podías hacer a lo mejor también una pequeña trayectoria de cómo has aparecido allí. Sí, bueno, yo no he estado militando, nunca he militado en organizaciones más tradicionales de política. Estuve un tiempo metido en ATAC, pero al final, bueno, me salí por no terminar de sentirme cómodo, de ver que eso era lo que me motivaba, pero en general, bueno, siempre me ha llamado la atención, siempre he estado como muy pendiente de qué se podía hacer, ¿no? Intentando buscar qué solución podíamos dar a todo esto, ¿no? A todo este mundo. Y
Para mí el 15M empieza un poco antes del 15M. Empieza ya con un poco quizás el fenómeno Anonymous, el fenómeno Wikileaks, ¿no? Cosas que empiezan a aparecer en internet de repente como muy rompedoras, muy, muy diferentes y que yo creía que iban a explotar más. Esperaba que eso, cuando, por ejemplo, con el tema de Wikileaks, cuando se empezaron a filtrar más todos los papeles y tal, me extrañó que no se volviera una explosión, que la gente no saliera a la calle como diciendo qué locura, ¿cómo puede estar ocurriendo esto? Vamos a pararlo. Pero no terminó como de fraguar. Pero para mí eso es uno de los referentes importantes, como que ya empieza a marcar como otras trayectorias, otras formas de hacer las cosas. El fenómeno también del knowledge bot, estuve metido ahí también, participando, porque también me pareció como algo muy, muy llamativo, que era otra forma de hacer las cosas. Y cuando empezaron, claro, toda la revolución árabe en Egipto, Túnez y tal, fue una verdadera locura, ¿no? Yo lo seguía, recuerdo con algunos amigos, seguíamos muy atentamente las noticias mirando qué ocurría cada día, porque parecía que era algo increíble, ¿no? Algo que nunca habíamos imaginado y esperábamos que se extendiera a otros países, ¿no? De alguna forma sí que veíamos que sí nos parecía que era como muy natural que eso acabara calando en otros sitios, pero no